Así que vamos a alabar el nombre del Señor con libertad, con victoria. ¿Alguien es victorioso en esta mañana en el nombre de Jesús? Yeah. Sí, Señor. Declaramos, Señor, que somos más que vencedores en aquel que triunfó en la cruz del Calvario. ¡Oh! ¡Sí, Señor! ¿Alguien tiene un grito de victoria en esta mañana? ¡Sí, Señor! Somos más que victoriosos. ¿Listo, iglesia? Vamos. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Amén. Celebra, celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Con convicción, iglesia, vamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Está conmigo quien contra mí. Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso, vamos. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, no ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Amén. Mayor, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra, iglesia, vamos. Celebra victorioso. Aleluya. Sí, Señor, nos has dado la victoria. Y cuando estábamos apartados de ti, Señor, tú nos extendiste la mano. Por eso te alabamos. En este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en mi ignorancia, me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Gracias, Jesús. Muchas gracias, mi Rey. Celebro el día que escuché tu verdad. Celebro el día en que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar. Me hiciste justo ante tus ojos, Señor, y por tu muerte en esa cruz hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención.
Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste hoy. Puedo entrar a tu presencia para adorarte. Oh, gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte. Oh, gracias, Jesús. Quiero crecer en conocerte, Jesús, la grandeza de tu poder quiero ver. Ahora estoy unido a ti, mi Señor. Es un privilegio inmerecido estar en paz contigo. Herido fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, te acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo estar en tu presencia para adorarte hoy. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, te acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy. Gracias, Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Gracias por la libertad que nos has dado, Jesús. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó
¿Cuántos son libres por Cristo en esta mañana? Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Amén. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libertad. Y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, iglesia, donde encontraremos oportuno socorro y donde su presencia está ahí para sanarnos, para bendecirnos, para poder sanarnos en todas las áreas de nuestra vida. Tú eres nuestro Dios, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo soportar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Que así sea, Señor, en nuestra vida.
Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Puedo dar un fuerte aplauso a Jesús. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Sí, Señor. Tú eres nuestro Dios. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a enfrentar el gozo de mi vida. El gozo de mi vida eres tú. Vamos a levantar nuestra voz con todo nuestro corazón, iglesia. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Adoraré. Levanta tus manos al Rey, adórale. Te invito a que levantes tus manos, iglesia. Si usted está agradecido con el Señor por lo que ha hecho en su vida, es un tiempo que usted ahora le agradezca al Señor. Oh. Señor, Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser.
adora al Rey. Levantamos nuestra voz para adorarte, Rey. Señor, las palabras no alcanzan para agradecerte. Tú eres digno de mi adoración. Sí, Señor Jesús, te alabo con todo mi ser. Te alabo con todo mi ser, Jesús. Amén. Oh Señor, te adoro, Señor, con todo mi ser. Tú eres el Dios todopoderoso. El resplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad. Y tiembla su voz, Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. El resplandor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad. Y tiembla su voz, Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán.
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Vamos, iglesia. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande, vamos, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande Sí, Señor, es Dios. todo lo verá. Cuán grande es Dios. Con todo tu corazón, iglesia. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre, iglesia, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Sí, Señor, te alabamos, Rey. Cuán grande eres tú, Señor, en gloria. Sí, Señor. Oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la
Cuán grande es Él. Cuán grande eres tú, Señor. Vamos a darle continuación al texto que estábamos leyendo de Primera de Corintios 3. Hoy vamos a ver desde el verso 10 hasta el verso 17. Y el título de la enseñanza para hoy es Un fundamento puro. Y hace parte de la serie que estamos viendo sobre la realidad de la iglesia. Vamos a leer el texto juntos. Los invito allí a 1 Corintios 3, versículo 10. El título que está en Reina Valera dice Colaboradores de Dios. Dice así: Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Verso 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, hermanos. Vamos a trabajar en este texto. Habíamos visto en las enseñanzas anteriores, estamos en la primera parte de la primera carta de los Corintios, que está tratando el tema de la división en la iglesia. Y todavía estamos en esta parte de la división, pero en esta porción que leímos, Pablo le está dando un especial énfasis o una aproximación al texto con miras a lo que va a ser la segunda venida de nuestro Señor, el día de Cristo. Y con esa perspectiva nos plantea eso que hemos visto. Tenemos una iglesia de Corinto que, pues a través de conceptos mundanos y conceptos carnales, conceptos de sabiduría humana que están influenciando a los corintios y que es la preocupación del apóstol Pablo, pues él les escribe esta parte, ¿no? Dice, pues básicamente que ahí tenemos dos certezas subyacentes en el texto. Una es que habrá una recompensa sobre nuestras obras en cuanto a obras para la predicación y para la extensión del Evangelio. Y la otra es que será dada de manera individual. La venida del Señor Jesucristo para recompensar a los suyos es una de las grandes motivaciones que tiene el apóstol Pablo aquí. Y para comprender, para comparecer delante del Señor y poder al final que se nos diga, como se dice en Mateo 25, perdón, bien, está bien hecho, buen siervo y fiel. No lo ha escrito todavía, pero cuando le escriba la carta a los filipenses, lo va a expresar de esta forma. No lo busquen, se los voy a leer. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Dice así el apóstol: Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y queda aquí la idea de que habrá recompensa y que habrá premio, que es lo que vamos a desarrollar durante esta enseñanza. Pablo no está buscando, el apóstol Pablo no está buscando honra y gloria para él, simplemente está mostrando que a partir de nuestras obras, que ya vamos a ver que no son obras para salvación, sino obras de proclamación del Evangelio, no está buscando la gloria propia, ¿no? Es una recompensa que él tiene. Y hay algo bien interesante, y es, ¿qué motiva a Pablo en su ministerio? Lo primero que motiva a Pablo es agradar a Dios. Y esto lo encontramos en un texto en Segunda de Corintios. Lo veremos cuando veamos la parte de Segunda de Corintios, y dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, y aquí está el énfasis, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, el propósito de nuestras obras, siguiendo ese ejemplo y esa motivación del apóstol Pablo, es agradar a Dios. La segunda motivación que tenemos es el amor a Cristo. Y allí mismo en 2 de Corintios 5, se los leo, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y aquí la palabra constriñe, pues la interpretación misma es como que nos está forzando. El amor de Cristo es lo que nos mueve, lo que nos impulsa de una manera no forzada, pero sí que es imperativa en nuestro actuar. Así que actuamos para agradar a Dios y lo hacemos desde el amor a Cristo. Y la tercera motivación del apóstol Pablo es la certeza que tiene de que la obra de Cristo está consumada. Y lo refleja y lo escribe en 2 de Corintios 5 en el verso 15, y dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí hay una parte bastante interesante y de la que podemos reflexionar. Primero es que cuando nosotros actuamos, obramos en la obra del Evangelio, lo hacemos por una obra que ya está consumada. No es que le haga falta al Evangelio algo para que se lleve a cabo. Cristo murió en la cruz y en la obra de la cruz se consumó. Nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido salvos. Nada de lo que nosotros hagamos como que le hace falta a esa obra, como que quedó el pendiente, como que podemos hacer una parte. La obra ya está consumada. Y esa certeza es la que mueve al apóstol Pablo a entregarse de lleno al ministerio, porque sabe que es un ministerio eficaz. El apóstol Pablo está comprometido, y lo ha dicho y lo expresa en varias de sus cartas, y lo pone como ejemplo de una carrera de la que hay que llegar hasta el final, o como una batalla de la cual salimos vencedores, y pone pues tenemos varios textos que reflejan eso. Y sin tener escrito el apóstol Juan todavía, pero para que veamos la congruencia que hay, el apóstol Juan en Apocalipsis ya hablaba de ese premio, de ese galardón supremo,
Y en Apocalipsis 22:12, se los leo, dice, he aquí yo vengo, está hablando Jesús, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Entonces, hay una certeza en los apóstoles, en los que vivieron la experiencia del Jesús resucitado, de que había ese galardón. A mí me ha llamado siempre la atención, lo comentaba, y es cuando vemos a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, antes de la experiencia de la resurrección y después, están tan convencidos, lo vemos en el apóstol Pablo, en los mismos, el apóstol Juan, Santiago, todos los apóstoles, su convencimiento total en la obra. Algo pasó en esa experiencia de la cruz que los transformó. Nosotros no alcanzamos como a percibir, yo no sé si esa transformación hacia nosotros, porque es radical. La experiencia de la primera iglesia, de los apóstoles en el primer momento, es radical. Están entregados por completo a la obra y saben y tienen claro sobre la segunda venida del Señor y la acción transformadora de la resurrección después de la obra de la cruz, lo cual cambió la motivación de sus vidas. Es bastante interesante pues en esa parte. Y también que nos quede claro que en la segunda venida pues no es un juicio de obras, porque tenemos la salvación y no con obras vamos a ganar salvación, y no con obras vamos a mantener esa salvación. Somos salvos por la obra de la cruz, pero pues en esas obras estamos trabajando en la expansión del Evangelio. Y lo que vamos a ver en el texto también, pues una idea que tiene que prevalecer allí es que la calidad de esas obras, y este mensaje para que lo apropiemos, no es para que nosotros interpretemos o miremos en nuestros hermanos el modo como están sirviendo, la cantidad de cosas que hacen para el servicio en la iglesia local o en la obra del Evangelio. Es para nosotros, porque lo vamos a ver con detalle, ahora vamos a empezar a analizar cada versículo, es una enseñanza que es para nosotros. Es como que nos quitemos ese, no sé si solo por hoy, pero que nos quitemos, y lo decía la hermana en la oración, como la hermana Dalel en la oración, es como que apropiemos esa palabra en nuestra vida personal. Lo vamos a ver, vamos sobre las obras, sobre nuestro actuar, pero que no estemos mirando como si es para juicio de los demás. Es para nosotros, porque es Dios quien sondea nuestros corazones. Entonces vamos a ir al primer versículo. La semana pasada, cuando el pastor nos dio la enseñanza, estaba haciendo la comparación de que estamos hablando de la división en la iglesia, pero el apóstol Pablo es claro al decirnos que hay uno que siembra y otros que continúan allí y otros que recogen la cosecha, pero al final es Dios el que fundamenta todo de la agricultura, ¿no? La idea de la agricultura. Y ahora en esta porción que estamos viendo es más una analogía con un edificio, como que la obra del Evangelio, la iglesia, es un edificio que tiene unas etapas de construcción, y es lo que vamos a ver ahora. En el versículo 10 dice el apóstol, allí en 1 Corintios 3, me siguen, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y vamos a ver esta parte, es la primera idea que vamos a desarrollar hoy. Podría parecer un poco con falta de humildad del apóstol al decir que es perito arquitecto. La palabra perito aquí en griego es sophos, es alguien que es experto,
alguien que es conocedor. Y arquitecto, que para nosotros hoy la palabra es bastante clara porque está sesgada, alguien que va a la universidad y estudia arquitectura y es arquitecto. Pero en los tiempos de Pablo, cuando se escribe esto, la palabra también en griego es arquitectón y se refiere al que es experto en los arcos, porque era el modo como se hacían los acueductos, los puentes, y hoy en día ustedes pueden hasta ver documentales sobre eso, y los que sepan de obra civil, hoy no somos expertos en obras civiles, pero hay un valor grande en eso de la estructura en arco. Pero aquí lo que quiere decir el apóstol es que él es un experto maestro de obra, un experto maestro constructor, pero no es experto por sus propias habilidades. Sí sabemos de las cualidades del apóstol, pero recalca, y lo hace en la primera frase, dice, conforme a la gracia de Dios. El apóstol Pablo tiene muy claro que cualquier obra que él haga, y vamos a ver qué es el fundamento que él pone, es por la gracia de Dios. No es por sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, su sabiduría humana, y es lo que le quiere destacar también a los corintios. Entonces tenemos un apóstol Pablo que tiene muy claro que todo es por la gracia de Dios. No hay otra razón. Él es experto en poner el fundamento, lo vamos a ver en el versículo siguiente. Y queda una reflexión allí. A veces nosotros podríamos tener una falsa humildad que puede bajar la calidad de nuestro servicio o de nuestro testimonio en nuestra vida cristiana. Creer que no podemos hacer las cosas bien y con excelencia. Tampoco esto es una charla de motivación, de tú eres un campeón y excelente en todo. Pero es por la gracia de Dios que podemos hacer cosas, actuar para la obra del Evangelio. Pero, y lo vamos a ver en los materiales que usamos, la calidad de esas obras tiene que ser de excelencia. O sea, no porque sí lo hacemos por la gracia de Dios, pero tenemos que hacer las cosas muy bien. Y vamos a ver que es en santidad, en integridad, en obediencia. No es cualquier cosa para la que tenemos nuestro actuar. Entonces, pues queda claro que es por la gracia y que es el que va a poner el fundamento. Ahora vamos al versículo 2, al segundo versículo de esta enseñanza, que es el versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, esto tiene que ser supremamente claro para nosotros. La obra del Evangelio está fundamentada en Jesús. No hay otro fundamento. Pablo está hablando de que él es un experto maestro de obra, un perito arquitecto. Y para lo que él ha hecho en la iglesia de Corinto fue, cuando estuvo con ellos, poner ese fundamento. ¿Cuál fundamento? Jesús Cristo. No hay otro fundamento. La iglesia o la obra del Evangelio que no esté fundamentada en Cristo Jesús, ya está mal. ¿En qué sentido? Él es el único fundamento, el fundamento puro, no admite mezcla. Cualquier fundamento que tenga Jesús y otra cosa, humanismo, los corintios, sabiduría humana, psicología, misticismo, cualquier cosa que se mezcle en el fundamento con la obra del Evangelio, que no sea Jesús, es un fundamento que está condenado a no sostener el edificio.
Las escrituras, toda la Biblia, están orientadas a Jesús. El Antiguo Testamento preparando la encarnación y la obra de salvación. Los evangelios describiendo la obra de Jesús. Hechos de los apóstoles, la obra del Espíritu Santo con los primeros apóstoles. Las epístolas es el modo como las iglesias fueron entendiendo la obra de Jesús. El Apocalipsis, la revelación de lo que será la segunda venida de Jesús. La escritura misma está fundamentada en solo Jesús, por donde ustedes lo miren. Aquí no se trata de agregarle a la enseñanza del Evangelio enseñanzas morales, humanismo ético, pseudociencia o sentimentalismo. Se trata de que el fundamento de la iglesia, el fundamento del Evangelio es Jesús. No hay tradiciones humanas, no hay obras humanas, nada puede contaminar, diluir a Jesús como fundamento de la iglesia. Les cuento una anécdota. Yo tuve la experiencia, por el trato que ha tenido Dios conmigo en mi vida, de trabajar en una obra. Y vi cómo los albañiles preparan la mezcla para diferentes tipos, sea para poner cimientos, para pegar los ladrillos o para lo que aquí llaman la plancha, ¿no? Para poner la plancha. Y pues hay unas dosis, hay una dosificación allí de cemento, arena y hasta el modo como mezclan con el agua. No es que sea experto en obra de construcción y albañil, pero eso da una reflexión. En la iglesia y en la obra del Evangelio no hay modo de que Jesús sea mezclado con otras cosas. Jesús es el fundamento puro. Si ese fundamento está bien, ya viene lo que es la parte de la edificación y la sobreedificación, que lo vamos a ver con los materiales que se aportan a la obra. Pero el fundamento, nos tiene que quedar claro, el fundamento de la iglesia es Jesús mismo. Él es el que soporta el edificio, es la base. Aquí no valen teorías de nueva era, no vale teorías de el universo, las energías, humanismo, exaltar al ser humano, al hombre. No hay mezcla admisible con la historia ni con tradiciones humanas, ni ritos. Dice un teólogo, Raiken, dice que reedificar es el redescubrimiento continuo de la obra de Jesús, revalorizar cada día a Cristo, y eso lo hacemos para tener una mayor comprensión de Él. Entonces, ya tenemos ideas que nos va dejando el texto. La primera, que el apóstol es perito maestro, que es maestro constructor, pone el fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Ahora vamos a la parte que nos toca de manera puntual, los materiales que se usan en la obra. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Una vez tenemos puesto el fundamento en Cristo, lo que sigue es lo que edificamos sobre esos cimientos, sobre ese fundamento. Y como vemos que lo describe el apóstol Pablo aquí, hay una diversidad de materiales que están en dos categorías. Los materiales resistentes, que son el oro, la plata y las piedras preciosas. Aquí por piedras preciosas podría entenderse joyas, pero también mármol, granito, piedras que eran de valor en esa época. O podrían ser
obras que edifican sobre ese fundamento, pero que no son tan resistentes o que no van a resistir una prueba. Madera, hojarasca y heno. En las epístolas y en Apocalipsis vemos varias versiones de la iglesia, mezclas de lo que podría ser una iglesia fundamentada en Cristo, pero construida con diferentes materiales. Nosotros mismos, cuando servimos, aportamos esos materiales. Quiere decir que cuando servimos para la obra del Evangelio, y por servicio no estoy hablando solo de los ujieres que mueven sillas o las personas que nos ayudan, los hermanos que nos ayudan con la alabanza. Servicio es todo lo que hacemos. Servicio es donde estamos nosotros durante la semana y eso que hacemos ayuda a expandir la obra del Evangelio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La calidad, aquí lo que el apóstol Pablo está hablando, no es de las tantas cosas que nosotros podemos hacer por la obra del Evangelio, por la iglesia o por la expansión de la palabra de Dios. No se trata de cantidad, ni la motivación que tenemos para hacerlo. Se trata de la calidad con la que estamos haciendo esas cosas. Edificamos sobre el fundamento de Cristo con estos materiales y se refiere básicamente a la calidad con que hacemos el servicio para la obra del Evangelio. Les decía al principio, no se trata de que seamos jueces de nuestros hermanos a la hora de evaluar si está sirviendo por una motivación válida, que es agradar a Dios, con amor a Cristo y para el servicio de la obra de del Evangelio. No es para que nosotros nos sentamos jueces de nuestros hermanos a la hora de decir si les sirve a Dios como con materiales de oro, plata o piedra preciosa, o si les sirve con madera, heno u hojarasca. Es para nosotros. ¿Qué es lo que nos está llevando a servirle a Dios y el modo como le servimos? Edificamos para el Señor y usamos gran diversidad de materiales para el Señor. Y los usamos de tres maneras. Edificamos para la obra del Evangelio con nuestros motivos. ¿Qué es? Y es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Qué es lo que me motiva a servir? Ya les dije, servir no es solo estar en un ministerio en la iglesia. Usted sirve a la obra del Evangelio allá en su lugar de trabajo, allá en su casa, con sus vecinos, donde Dios lo haya puesto, en la universidad, con sus compañeros de clase. Pero ¿qué es lo que me motiva a servir? Aparentar, que el pastor me vea moviendo una silla o un mueble, quedar bien con los otros hermanos, querer justificar con esas obras de pronto una vida no tan agradable a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que cuestionarnos es qué es esa motivación que nos lleva a servir a la obra del Evangelio. Lo segundo es eso, nuestra conducta. Para nosotros debe ser muy claro que la calidad del servicio, no la cantidad, la calidad del servicio que ofrecemos debe ser basada también en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, porque tiene que ser un servicio de tal valor que aguante cualquier prueba. Pues si finalmente servimos a la obra del Evangelio también con los dones que Dios nos ha dado. Ya habíamos hecho una enseñanza sobre eso, sobre el modo como Dios nos dota de dones a cada uno de nosotros para que en conjunto pues aportemos a esa obra.
Luego vamos a ver en el versículo 13, dice, 1 Corintios 3, 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí hay varias ideas que vamos a tener claras. Primero, eso que solo Dios puede sondear nuestros corazones. Y eso que hacemos para la obra, para la vida de expansión del Evangelio, pues va a ser probado. Ya hay textos en la Escritura que hablan de eso. Podrían buscar luego Apocalipsis 3:18, pero la idea es esta, que este es un fuego que es purificador, pero que es un fuego depurador. Será en el día, aquí habla de el día la declarará, es el día de la obra, el día que vendrá el Señor Jesús. Y solo allí, al pasar por la prueba del fuego, eso que nosotros hicimos, nos daremos cuenta cada uno en su presentación ante el Señor, en ese momento de juicio, pues si esa obra prevalece o no. Entonces allí, pues si lo que hicimos fue madera o hojarasca, pues eso quedará en cenizas y no recibiremos la recompensa. Pero si en el día del Señor nuestras obras son pasadas por fuego y eso fue un servicio de calidad, oro, plata o piedras preciosas, pues allí eso va a prevalecer y no va a prevalecer y nosotros tendremos nuestra corona. Y hay una idea, y la tiene el apóstol Pablo muy clara y el apóstol Juan cuando habla en Apocalipsis, sobre lo que va a ser la corona. Y nosotros podríamos imaginar desde nuestros conceptos que Jesús, pues cuando en la segunda venida, trae la recompensa. Y lo contrario a la recompensa no va a ser castigo, simplemente que al pasar por la prueba nuestras obras, el modo como servimos, el modo como evangelizamos, pues lo que va a quedar allí es, somos pasados como por fuego y librados. Por eso dice que el fuego la probará. Entonces, nuestro compromiso, hermanos, es a que el modo como servimos a Dios tiene que ser de calidad. Más que preocuparnos por juzgar las obras o el modo como sirven nuestros hermanos, es por nosotros mismos. Cuando Cristo regrese, la obra de cada creyente será probada en su calidad. El fuego es el símbolo de la prueba, del mismo modo que purifica el metal, así el fuego del discernimiento de Dios quemará la escoria y dejará que lo que es puro y valioso. Y el llamado, hermanos, pues es ese, ¿no? A que el modo como servimos a Dios sea de calidad, que sea un modo que pueda pasar esa prueba de fuego el día del Señor. Tenemos también, ya tenemos las ideas, ¿no? Los conceptos que está trabajando el apóstol. Por la gracia de Dios, el fundamento que es Jesucristo y unos materiales que son las obras con las que estamos edificando. Se edifica sobre el fundamento de Cristo a partir de las enseñanzas que recibimos, a partir de la doctrina, a partir del modo como nos comprometemos con la palabra en ese crecimiento. Y esa enseñanza la recibimos de los maestros, de los que nos predican,
Pero nosotros como creyentes tenemos una labor allí también y es sobreedificar. Quiere decir que no estamos solo para recibir la enseñanza y que la obra la tienen que hacer solo los que son los líderes de la iglesia o los que están como maestros. Hay una parte que es nuestro compromiso y es la sobreedificación. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Mire, yo estuve con ustedes y puse el fundamento, que es Jesús. Luego vinieron otros, no los nombra, pero sabe que ya lo había dicho en la enseñanza del domingo anterior. Está Cefas, está Apolos, vinieron otros, pero esos que edifican tienen que hacerlo sobre la base de Jesucristo. No hay otro fundamento. Entonces se pone el fundamento, vienen otros y edifican, y es lo que nosotros como iglesia local recibimos. Sabemos que hay algunos que están en el discipulado. Todas esas cosas lo que hacen es construir el edificio. Y lo construye tanto a nivel individual, porque vamos creciendo, nos vamos edificando, pero también como iglesia local. Es el momento de la iglesia, el que tenemos. Un momento de edificación, y no perdamos de vista que estamos hablando o que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que tiende a la división. Entonces, lo primero para atacar esa división es identificar que el fundamento es Cristo y que los que enseñan, los maestros, los que predican, construyen sobre ese fundamento y van edificando. Pero no se nos puede olvidar que hay una parte que hacemos nosotros, que es sobre edificar. No podemos quedarnos en nuestra vida cristiana esperando que la casa se construya sola. Como esto es la obra del Señor y entonces yo me quedo quieto y que se construya y llegue hasta el techo, ¿no? Ya está el cimiento que es Jesús, recibimos la edificación, digamos, estructural, las vigas, no sé, las columnas, que es la doctrina que vamos recibiendo en la iglesia a través de la predicación, a través del discipulado, a través de las enseñanzas. Pero si usted deja la obra ahí, pues eso todavía no es un edificio, pues es no sé si han pasado aquí en la ciudad y lo ven en las calles, ¿no? Ven que están los cimientos, dejaron las estructuras, pero ahí lo que empieza a crecer es maleza, porque no vive, y hasta corre el riesgo de que esa estructura sea invadida por otro y otro sí ponga unas cartones o unas láminas y se vaya a vivir allí. Si usted no le presta atención a esto, ese edificio que es su vida de fe, su vida cristiana, pues se va a llenar de maleza o van a venir otras ideologías, razonamientos, tendencias espirituales a crecer allí, porque usted está esperando que todo le llegue, que todo se le edifique, pero el apóstol aquí es claro, dice que cada uno tiene que sobreedificar, y eso que sobreedifique, pues ya es su parte. ¿Y cómo usted sobreedifica? Yendo a las escrituras, su tiempo de oración personal, porque su tiempo de oración no puede ser solo el tiempo comunitario, también hay un tiempo, suponemos que como cristiano tiene un tiempo de oración personal y va sobreedificando, va haciendo las paredes. Luego usted tiene un tiempo en su vida donde Dios lo ha puesto, en trabajo, en la escuela, con los vecinos, hay un tiempo donde usted da testimonio de eso sobre lo cual está fundamentado. Los demás ven eso, entonces usted comienza a repellar las paredes, no sé si se dice repellar, poner el cemento en las paredes para después pintar bonito. Y luego usted allí donde está comienza, y los otros están haciendo, estamos hablando que usted está en un lugar donde hay gente que no cree en Dios, y usted no está llamado a sentirse exclusivo, sino a predicar, a hablarles a ellos de la experiencia, de lo que Dios ha hecho en su vida,
de ese fundamento y de esas estructuras a mostrarle a ellos que es un modo diferente de edificar. El mundo edifica de un modo diferente. Los cimientos que tiene el mundo son diferentes. Son cimientos basados en supuestamente espiritualidad, pero que es el amor a la naturaleza, las energías, el universo conspira a mi favor, y esos son los cimientos que tiene el mundo. Pero viene una prueba, vienen dificultades, usted lo ve en la gente cercana a usted, que ante la menor dificultad, pues todo eso se derrumba. Y, y eso a nivel de modernidad está reflejado en depresión, en ansiedad, en altos índices de suicidio, porque el mundo no resuelve con los fundamentos que tiene, no resuelve esos problemas que son tan comunes para los que no creen en Dios como para nosotros que somos los hijos de Dios. Pero si estamos fundamentados, pues allí crece. Entonces, la idea es esa. El fundamento está puesto y para eso fue que estuvo Pablo con los corintios. Puso un fundamento en 18 meses. Aquí el fundamento es Cristo. Yo sé, dice Pablo, que no soy el que voy a construir la estructura, porque Dios me ha hecho a mí perito arquitecto. Yo ya puse lo más importante, el fundamento que es Cristo. Ahí los dejo y el que venga a construir, Apolo, Cefas, el que sea, construya sobre eso y ya se sabe que la estructura pues está bien sostenida. Ahí no lo va a mover nada. No es una iglesia, y es lo que espera el apóstol Pablo, no es una iglesia que a la primera dificultad se va a venir abajo. Tienen problemas y es lo que estamos viendo en la carta de los Corintios, en esta primera carta. Y es el primer problema que estamos viendo, es el de la unidad, la división por el liderazgo, porque yo sigo a fulano y yo sigo a sultano. Pero vamos a ver otros problemas de inmoralidad sexual, del comportamiento en la misma congregación. Pero todo eso se resuelve si el fundamento es claramente que es Jesús y nada más que Él. Entonces, les decía, ustedes pasan por la ciudad y ven esas estructuras, casas que quedaron a medio hacer, porque no hubo un compromiso del que, o tal vez no calculó bien en su presupuesto, en su intención, en su tiempo, de terminar eso. Y lo que hace es que o se llena de maleza o viene otro y lo ocupa. Entonces, mucha atención con esta parte, porque tanto en los materiales como en la prueba lo vemos allí. Fundamento Jesús, la estructura es la doctrina que recibimos. En esta iglesia local, puntualmente Dios nos está hablando a través de los que están haciendo el discipulado, tuvimos la experiencia justo esta mañana de comentarlo, es el momento de la iglesia. Es el momento de la iglesia de la unión, es el momento de comprometernos a la fraternidad en Cristo. No es hacer amigos como si fuéramos un club de amigos, es porque en Cristo fundamentados me preocupo por mi hermano. En Cristo fundamentado voy a la palabra y están mis necesidades, pero están las necesidades de mi hermano. Entonces vamos construyendo, nos vamos discipulando. Quiere decir que conocemos más de la palabra. Y lo decía alguien esta mañana en el curso, ¿no? Decía, y es que entre más me aproximo a la palabra, más quiero saber. Quiere decir que ahí se está haciendo una estructura firme. Quiere decir que ahí se está sobreedificando. Quiere decir que el modo como se está terminando ese edificio es de la mejor calidad, porque el fundamento es Jesús, la Escritura. Entonces, ahí lo que va a haber es un edificio muy fuerte que al pasar la prueba, imaginen que hay un incendio. Entonces, si fue un edificio que, sí Jesús, pero yo también hago otras cosas a mi modo o yo lo hago según mi pensar. Al momento de la prueba hay un incendio, eso se cae. ¿Qué es lo único que va a quedar cuando se incendie ese edificio? Que en vez de paredes con bloques, pusieron paredes de cartón. Pues eso se va a incendiar y lo único que va a quedar es el fundamento, si es que fueron buenos, si es que fue el buen fundamento. Y si no, hasta los cimientos
se resquebrajan. Y les digo, no soy experto no soy ingeniero civil, solo ayudé por allá alguna vez en eso, pero si alguien que nos escucha lo es, pues podrá incluso certificarlo. O un temblor, aquí no tenemos temblores, pero imagínense que alguien, vamos a poner el ejemplo, en la Ciudad de México, que sí sabemos que hay temblores fuertes. Alguien dice, yo voy a poner el cimiento, pero es que me va a salir muy caro echarle o ponerle tanto cemento, le voy a rebajar un poquito. Y pone un cimiento que no es tan bueno y después dice, pero sí le voy a poner buenos bloques, pero a esta pared hago una pared buena y hay otra pared que la hago, le voy a rebajar en los materiales, en la arena o bloques de menor calidad. Pues el día que la tierra se estremece, que es, digamos, juicio, que hay prueba para ese edificio, eso se viene abajo. Ustedes lo han visto en las noticias, donde se ahorraron en materiales, eso es tragedia. Así es con nosotros en la vida espiritual. Si el fundamento no es Cristo y únicamente Cristo, y si la estructura no está sólida, fundamentada en la doctrina de los apóstoles, predicadores, que yo tenga la certeza de que lo que está predicando está fundamentado en la palabra. Eso es estructura, estoy fortaleciendo. Lo que la escritura dice de Jesús es que es la piedra angular. Está en 2 de Pedro. Dice, es que tiene que ser la base de lo que es nuestra vida cristiana. Y luego, lo que recibo como doctrina. Y luego, porque no termina ahí, porque es como, sería un cristianismo muy pasivo. Como yo vengo acá, me siento el domingo y construya, ¿no? Pero ¿y lo tuyo? ¿Qué haces? El evangelio es compromiso. Cuando hablamos de obras, es eso. No es que hacemos obras para salvación ni para mantener la salvación, somos salvos en Cristo. Pero lo que obramos es porque ese evangelio tiene que hacerse una realidad tanto en nuestras vidas como que tiene que afectar a los que están al lado de nosotros, sean cristianos o no, sean hijos de Dios o no, porque de algún modo tenemos que impactar. Si no, es como muy pasivo, sería un evangelio muy, no sé, como insulso, no sé, como que no, ¿qué sería de nosotros, no? Pues recibimos al Señor, somos salvos y compartimos, es el mandato que tenemos. Entonces ya vimos que Pablo pone el fundamento, que ese fundamento es Jesús, que se usan unos materiales, que hay un fundamento, se estructura y que nosotros sobreedificamos. Pero hay algo que tener en cuenta y es nosotros como obreros en esa sobreedificación. Porque podemos ser tres tipos de obreros: obreros valiosos, obreros inútiles y peor aún, obreros que destruyen. Vamos a verlo. Usted es un obrero constructivo cuando su motivación a servir a la obra del Evangelio en la iglesia, allí donde Dios lo ha puesto, lo hace con la intención de agradar a Dios. Todo lo que usted hace es para la gloria de Dios. Llevando una vida, y aquí no hay, esto no lo podemos negociar, llevando una vida santa, una vida de adoración y una vida sirviendo a los demás. Allí usted está construyendo con materiales fuertes y es un obrero útil a la obra. Por eso cuando Pablo describe los materiales, lo primero que pone es oro, plata y piedras preciosas. Usted está siendo un obrero útil. Pero podría ser un obrero inútil. ¿Cómo es un obrero inútil? Y como les digo, no es para juicio, no estamos aquí para juzgar al hermano y juzgarle sus obras. Eso solo lo conoce Dios, que escudriña los corazones. Puede que ni uno mismo,
Puede que yo esté sirviendo y no me esté dando cuenta del tipo de servicio que estoy dándole a Dios. O puede que ni siquiera esté sirviendo, y eso es peor. Eso será revelado el día de Cristo, el Señor. Pero el ejercicio que tenemos que hacer es analizar, reflexionar, ponerlo, confrontarlo con la palabra y ver si el servicio que estoy haciendo es madera, hojarasca o heno. ¿En qué sentido? Que mi motivación no sea la gloria de Dios, que yo esté sirviendo por cumplir o por parecer mejor cristiano, o que yo esté para que me vean, o que yo esté sirviendo para compensar una vida de no santidad. Entonces, eso es madera, eso es heno. Lo que se construye, puede que a usted le sirva una casa hecha con madera y heno, pero no va a durar mucho cuando venga la prueba. Y esa prueba y ese juicio será el día del Señor. Entonces, a poner mucha atención, primero el modo y la motivación que estamos teniendo a la hora de servir, la conducta que tenemos a la hora de servir, y si estamos poniendo, llevando a plenitud esos dones que Dios nos ha dado, que seguramente nos dio al menos uno para ponerlo al servicio de nuestros hermanos, el modo como estamos poniendo esos dones al servicio. Porque si no, eso vendría a ser heno, madera y hojarasca. Entonces tenemos los tipos de obreros. Está el edificio, hay unos obreros, usted es obrero de su sobreedificación y podría estar sobreedificando como un obrero valioso, como un obrero inútil en el sentido en que eso que hace hoy puede que sea, está disfrazado, reuniones, activismo, cosas que usted cree que está haciendo para Dios, pero que en el fondo, pues, no tienen ese fundamento. Ya le queda a usted de tarea analizarlo, revisar, confrontarlo con la Escritura y sobre todo verificar que sea fundamentado en Cristo. Pero hay otro tipo de obreros y estos son muy peligrosos, son los obreros que destruyen. Estos obreros están en la iglesia, pareciera que hicieran cosas por la iglesia y a favor de la iglesia, pero lo que en realidad vienen a traer es división. La iglesia, dice en los versículos 14 al 17, se los leo. Estamos en 1 Corintios 13. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí vamos. Está hablando el apóstol de este tipo de obreros, ¿no? Obreros que hacen obras que prevalecen la prueba y obreros que hacen la obra que no prevalece. Los que son salvos como por fuego son los que sí hay salvación, pero está muy limitado aquello que pudieron haber hecho por la obra de la evangelización. Entonces les decía, los obreros que son destructivos son estos que vienen a confundir y a crear división, sectarismo en la iglesia. Son los que traen sabiduría humana, pero están en la iglesia, se permiten como cizaña allí en la iglesia. Nuestro llamado entonces es a examinarnos en la fe todo eso que recibimos a la luz de esta palabra, a la luz de lo que es el fundamento. Y no tenemos tiempo de espera.
El día del Señor no sabemos cuándo es, sabemos que será y es hoy mismo, es inmediata la reflexión que tenemos que hacer del modo como estamos obrando al servicio de la iglesia. No lo podemos dejar para después porque no sabemos cuándo va a ser, o puede que nosotros nos adelantemos y ya no tendremos tiempo de sobreedificar. Hay un concepto y en el Antiguo Testamento era bastante claro y es con respecto a esto que dice Pablo al final, que somos templos de Dios. Aquí está hablando sobre que como conjunto somos el templo de Dios, haciéndolo también en referencia como se usaba en el Antiguo Testamento. Pero la palabra que usa para hablar del templo es la palabra que se usa específicamente para el lugar santísimo. Y sabemos por Levítico 16 que los que no estaban llamados a ese servicio, los que trataban de manera no santa el lugar santísimo, pues casi que era condenación a muerte, ¿no? Igual nosotros tenemos que tratar todo este asunto de Dios de una manera santa. Hay un compromiso de nuestra parte de ser celosos por el modo como tratamos las cosas de Dios. Por eso habla allí y suena como amenaza. Dice que si alguno destruyera el templo de Dios, quiere decir que eso es posible y esos son los obreros destructores que se permiten incluso en la iglesia para crear división, y es la alerta que está dándole el apóstol Pablo a los corintios. Dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, ¿quién es el templo de Dios? Todos vosotros, las piedras vivas, santas, que construyen ese templo, sois vosotros, santo es. Hay una santidad desde lo particular, desde nosotros que llevamos una vida santa en la construcción de ese templo vivo, que es vivo porque está el Espíritu Santo allí. Pero también nos queda claro que puede haber obreros que están creando división. Las iglesias lo comprueban y lo sufren. Esa cizaña viene a las iglesias también con falsas doctrinas a crear esas divisiones. Y hay que estar muy atentos, hermanos, con lo que otro nos comparte o con filosofías, tendencias, modas teológicas que puedan apartarnos, incluso si es un hermano de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso porque de eso, debo decirlo, hemos sufrido y sufren las iglesias. Si nosotros no estamos fundamentados en Cristo y otro viene y nos cuenta algo sectario, algo que no es la palabra de Dios, podríamos ser llevados por falsas doctrinas. Por eso la recomendación es a examinarnos en la fe. Entonces, como mucho cuidado con eso. Para terminar, en conclusión, un fundamento puro ha sido puesto en nuestras vidas para edificación. Y sabemos y tenemos claro que ese fundamento es Jesús. Vamos a comprometernos, hermanos, desde lo personal, desde lo íntimo. Cada uno va a comprometerse con el Señor para sobreedificar con la mirada puesta en eso que será nuestra corona el día de Cristo. Vamos a comprometernos para que nuestro servicio a la obra del Evangelio sea oro, sea plata, sean piedras preciosas y no sea hojarasca. Que lo que nos motive a servir a la obra del Evangelio, a servir en la iglesia, sea agradar a Dios, conforme está escrito en las Escrituras, fundamentados en Jesús el Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.